Bienvenidos a Historias de Valor. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like para que podamos seguir contando historias como esta. El Hotel O'Connell de Dublín, con su imponente fachada de ladrillo rojo y sus amplias ventanas georgianas, se alzaba majestuoso en el corazón de la ciudad, un símbolo de la hospitalidad irlandesa. Liam O'Sullivan, el joven y ambicioso gerente, se movía por sus elegantes salones alfombrados con una eficiencia calculada y un aire de superioridad apenas disimulado. Su traje a medida, su corbata perfectamente anudada y su voz clara y algo altiva denotaban una mezcla de profesionalismo y una evidente condescendencia hacia el personal de menor rango. Para Liam, la perfección del hotel residía en la eficiencia fría y la obediencia estricta, no en las relaciones humanas. El señor Seamus, el conserje principal del turno matutino, era una figura discreta y casi invisible en el bullicio cotidiano del hotel. Sus manos, anchas y fuertes por décadas de cargar maletas y abrir puertas, ahora se movían con una lentitud amable y metódica. Su uniforme, aunque siempre inmaculado, mostraba las sutiles huellas del tiempo y del esfuerzo silencioso. Sus ojos, de un azul profundo y con arrugas que denotaban una vida de observación, miraban el ir y venir de los huéspedes con una sabiduría acumulada, una calma que Liam confundía con inercia o falta de iniciativa. Una mañana, la niebla dublinesa se aferraba a los tejados y Liam estaba particularmente irritado por una queja de un huésped sobre una pequeña mancha en el pasillo. Su mente, agitada, buscaba un culpable. Caminaba con pasos rápidos y decididos por el pasillo principal que conducía al salón de eventos, su rostro contraído por la impaciencia. Al girar bruscamente en una esquina, casi tropezó con una cubeta de limpieza que el señor Seamus había dejado momentáneamente en el suelo mientras recogía un folleto caído. «Señor Seamus. ¿Qué demonios hace usted?», exclamó Liam, su voz cortante y llena de una furia desproporcionada que resonó en la quietud del pasillo, atrayendo la atención de otros empleados que se encogieron. El señor Seamus, sobresaltado por el tono agresivo, se enderezó lentamente, su rostro imperturbable, su mirada tranquila. «Este es un pasillo principal, hombre. No tiene cerebro. Su equipo bloquea el paso. No estamos en un pub de mala muerte, señor Seamus. Esto es el Hotel O'Connell, un establecimiento de lujo. Debería saberlo después de tantos años de servicio. ¿Cuál es su propósito? ¿Ser un estorbo para el personal eficiente? Mueva esa cubeta ahora mismo». Su tono era una reprimenda pública y despectiva, un ataque a la dignidad, como si se dirigiera a un sirviente inepto, sin importar la presencia de otros empleados que bajaron la mirada incómodos. El señor Seamus asintió con una leve inclinación de cabeza, sus labios formando una línea fina y contenida. Con movimientos pausados pero firmes, arrastró la cubeta y su carrito hacia un rincón discreto. No hubo una palabra de respuesta, ni una mirada de resentimiento, solo una serena obediencia que parecía alimentar la frustración de Liam. La humillación silenciosa era un arma que Liam usaba con frecuencia, una forma de mantener a la gente en su lugar. La tensión en el hotel era palpable. Unas horas más tarde, durante el reporte del turno de tarde, Liam descubrió un pequeño error en el control de inventario del bar, una nimiedad que, en su necesidad de control absoluto, se convirtió en una oportunidad para reafirmar su autoridad. La joven encargada del bar, Siobhan, nerviosa, tartamudeó una explicación. Liam, aprovechando la presencia del señor Seamus que acababa de pasar por el lobby, decidió dar una lección que resonara en todo el personal. Inaceptable. Esto es una falta de profesionalidad garrafal. ¿Acaso nadie presta atención a los detalles aquí? Liam alzó la voz, asegurándose de que el señor Seamus y otros empleados cercanos escucharan cada palabra de su invectiva. Y mire esto, señor Seamus. Pura incompetencia. Y usted, con su experiencia, debería ser un ejemplo de diligencia, no un viejo inútil. ¿Por qué no está vigilando estas cosas? ¿Es que los años le han robado por completo la lucidez? Parece que ya no es apto para un puesto que requiere agudeza. Quizás es hora de que considere su retiro y le dé paso a gente con más energía y capacidad. Su tono era una burla cruel y descarada, diseñada para humillar y degradar al anciano frente a sus compañeros, disfrutando de su poder.
El señor Seamus simplemente bajó la mirada, un leve y casi imperceptible suspiro escapó de sus labios. La chispa de dolor se hizo más evidente por un instante, pero se desvaneció rápidamente, reemplazada por una quietud inquebrantable, una dignidad inexpugnable. Luego, sin decir una palabra, continuó con sus tareas, su silueta encorvada perdiéndose entre la suntuosa decoración del hotel, un fantasma silencioso en su propio hogar. Su dignidad resguardada en su inescrutable compostura irlandesa. Los empleados se miraban entre sí, algunos con el ceño fruncido por la injusticia, otros con resignación y tristeza. Lo que Liam desconocía por completo, lo que la mayoría del personal ignoraba, era que el señor Seamus no era un simple conserje. Era, en realidad, Seamus Kelly, un magnate de la construcción y un inversor legendario que, tras años de haber vendido el Hotel O'Connell a un grupo inversor internacional, había decidido discretamente volver a adquirirlo por completo en las últimas semanas. Había pasado los últimos 10 días en el hotel, asumiendo el rol de conserje, para observar el funcionamiento del hotel desde las bases, lejos de los informes y las cifras frías. Quería sentir el pulso del lugar, conocer a su gente y entender el verdadero espíritu del personal bajo la gestión actual. Quería saber si su legado, el alma de la hospitalidad irlandesa en el O'Connell, aún perduraba. Esa misma tarde, al filo del atardecer, se convocó a una reunión extraordinaria en el gran salón de Dublín del hotel, el más grande y lujoso, con sus candelabros de cristal y paneles de madera oscura. Los empleados, entre el asombro y la expectación, se congregaron. Liam O'Sullivan, sintiendo un escalofrío de anticipación por lo que creía sería un ascenso o una reorganización estratégica a su favor, se posicionó al frente con su usual aire de autoridad. Una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Las pesadas puertas de roble del salón se abrieron majestuosamente, revelando a un hombre de impecable traje gris carbón y una presencia tranquila pero imponente. Entró acompañado de un equipo de abogados y asesores financieros, sus rostros serios y profesionales. Para la sorpresa de Liam, el hombre se sentó no en la cabecera de la mesa, sino en la silla central frente a todos, un lugar de honor inesperado. Buenas tardes a todos, comenzó el hombre con una voz profunda y resonante que llenó el salón. Mi nombre es Cormac Murphy. Soy el portavoz de la nueva junta directiva y, a partir de hoy, del nuevo propietario del Hotel O'Connell. Un murmullo de sorpresa se extendió por el salón. Los cuchicheos crecieron, mezclándose con suspiros ahogados. Liam sintió un nudo en el estómago, un frío que ascendía por su espina dorsal. ¿Un nuevo propietario? Los rumores de venta habían sido vagos, pero esto era repentino y se sentía ominoso. Cormac Murphy continuó, su mirada recorriendo a los presentes, deteniéndose en algunos rostros, como si buscara algo en sus expresiones. El nuevo propietario ha querido pasar los últimos días entre ustedes, observando de primera mano la dinámica del hotel. Quería comprender la verdadera esencia de este lugar, la que no se ve en los balances contables, la que reside en el corazón de cada uno de ustedes. Los ojos de Liam se abrieron con un horror helado. ¿Entre ellos? ¿Quién? ¿Cuándo? Su mente de repente hizo un clic doloroso, una conexión abrupta y brutal que le golpeó el pecho. La figura discreta del conserje del turno matutino, el señor Seamus. Su porte tranquilo, sus ojos sabios, la forma en que cada empleado parecía conocerlo y respetarlo genuinamente, la familiaridad con cada rincón del hotel que Liam había despreciado por considerarla una debilidad. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, una revelación que lo dejó sin aliento. Cormac Murphy hizo una pausa dramática, y luego su mirada, antes general, se posó directamente en Liam, con una intensidad que lo hizo temblar, sintiendo el escrutinio como un juicio inapelable. Y en su tiempo aquí, continuó Murphy, su voz ahora cargada de una seriedad inquebrantable, el nuevo propietario ha sido testigo de actitudes que no concuerdan con el respeto y la dignidad que son el alma del Hotel O'Connell. La forma en que se trata a los empleados, especialmente a los de más antigüedad y experiencia, es el pilar fundamental de la hospitalidad irlandesa. La amabilidad y el cairdeas, amistad/hospitalidad, no son solo palabras, son la esencia de cómo operamos, y se aplican a todos, sin excepción. Liam sintió como el color abandonaba su rostro por completo.
La sangre se le heló en las venas. Sus pulsaciones se aceleraron de forma descontrolada. Recordó las palabras crueles de esa misma mañana, las burlas al señor Seamus, los desprecios públicos que había proferido sin miramientos en los últimos meses. Todo regresaba a su mente como una avalancha de vergüenza y culpa, un tsunami de su propia bajeza moral. Sentía que la alfombra se movía bajo sus pies, el salón giraba. Cormac Murphy, con un gesto que a Liam le pareció deliberadamente lento y lleno de un significado ominoso, miró hacia la puerta del salón. Señor Seamus, por favor, ¿tendría la amabilidad de unirse a nosotros aquí al frente? El señor Seamus, con su uniforme de conserje, avanzó lentamente desde el fondo del salón, su silueta tranquila contrastando con la creciente agitación y el terror de Liam. Los empleados lo observaban con una mezcla de confusión y asombro creciente. Liam no podía respirar, su garganta se había cerrado, la premonición de la catástrofe lo asfixiaba. Un sudor frío le perlaba la frente. Cuando el señor Seamus llegó junto a Cormac Murphy, el portavoz sonrió, una sonrisa cálida que no había mostrado antes. Distinguidos colegas, dijo Murphy, su voz clara y autoritaria, resonando en cada rincón del gran salón, tengo el inmenso honor de presentarles al verdadero nuevo dueño del Hotel O'Connell. No es otro que Seamus Kelly, el visionario que construyó este lugar desde sus cimientos y que hoy regresa para devolverle su alma y su filosofía original. Un silencio atronador cayó sobre el salón. Los empleados jadearon, algunos se llevaron las manos a la boca, otros susurraron el nombre con asombro reverencial. La incredulidad era palpable, casi un sonido en sí misma. Liam sintió que el mundo se le venía encima, que la realidad se desdibujaba a su alrededor. Era verdad. El conserje anciano que había humillado una y otra vez, era el propietario, el patriarca, el hombre que ahora tenía su destino en sus manos, el hombre que había fundado el mismísimo Hotel O'Connell. La ironía era un golpe devastador, un cuchillo clavado en su orgullo. Cormac Murphy se volvió hacia Liam, su expresión ahora severa, fría como el viento irlandés. Liam O'Sullivan, el señor Kelly me ha informado personalmente de su comportamiento. Su falta de respeto, su desprecio por la dignidad del personal y su arrogancia son inaceptables para la nueva dirección de este hotel. Aquí, la excelencia no se mide solo en ganancias, sino en el corazón y el espíritu de quienes trabajan. La hospitalidad, el Seat Mille Failte, 100.000 bienvenidas, se extiende a todos, sin excepción. Liam balbuceó, intentando una disculpa desesperada o una explicación, pero las palabras no salían. Su boca estaba seca, su mente en blanco, su cuerpo paralizado por el terror y la vergüenza. Su ambición ciega y su desprecio por los demás lo habían llevado a humillar a la persona equivocada, a su propio jefe, al hombre que encarnaba la historia de ese lugar. Las lágrimas de vergüenza picaron en sus ojos. Seamus Kelly, el señor Seamus, dio un paso al frente. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad innata que no necesitaba alzar el tono, sino que se sentía en su sola presencia. Solo quiero decirles, comenzó, su mirada serena recorriendo a todos los empleados, pero deteniéndose por un momento en Liam, sin un ápice de ira o rencor, solo una profunda tristeza y una decepción serena. Que este hotel es más que un negocio, es un hogar, una comunidad. Lo he construido con esfuerzo, respeto y cariño, ladrillo a ladrillo, con la ayuda de muchos. Y quiero que cada persona aquí, desde el conserje hasta el gerente, se sienta valorada y respetada. La verdadera grandeza de un hotel no se mide solo por sus estrellas, sino por el respeto mutuo que se profesa entre quienes lo hacen funcionar y por la felicidad y bienestar de quienes lo habitan. La verdadera riqueza reside en la gente. La reunión concluyó poco después, dejando a Liam en un estado de shock y humillación profunda. Fue citado a la oficina del ahora dueño, el señor Kelly. La conversación fue breve, directa y sin apelaciones. Se le informó que su puesto como gerente había sido rescindido con efecto inmediato. Su arrogancia lo había cegado, impidiéndole ver el valor en quienes consideraba inferiores, y esa ceguera le había costado su carrera de forma fulminante. Al salir del Hotel O'Connell por última vez, su maleta de mano en una mano y su orgullo hecho añicos en la otra, Liam vio al señor Seamus en la entrada principal.
despidiendo amablemente a unos huéspedes con una profunda sonrisa cálida y genuina. El señor Seamus lo miró brevemente. Sus ojos, aunque sin ira, tenían una profundidad que comunicaba una lección silenciosa, un pesar por lo que Liam había perdido, no por lo que le había hecho. Liam bajó la cabeza, sintiendo el peso abrumador de su propia humillación, ahora doblemente dolorosa, el karma de su soberbia, un eco amargo en el aire dublinés. Había perdido su empleo, su posición, su prestigio, pero lo que era peor, había perdido la oportunidad de aprender sobre el verdadero valor de la humildad, el respeto y la auténtica hospitalidad irlandesa. Lecciones que el señor Seamus, la llave maestra silenciosa de Dublín, le había ofrecido sin que él supiera cómo recibirlas. El Hotel O'Connell, bajo el cielo a veces gris de Irlanda, comenzaría un nuevo capítulo, uno donde el respeto y la dignidad reinarían por encima de la arrogancia, y donde el alma del hotel, finalmente, había encontrado su camino de regreso. Si esta historia te gustó, agradecería que te suscribas, compartas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por formar parte de Historias de Valor.